Ahora vamos a seguir con la parte más bonita de esto. ¿Por qué digo más bonita? Porque viene la aplicación de lo que estamos haciendo, sumado a lo que vamos a ver aquí. Entonces, yo nada más quería que ustedes supieran que el estudiar la huella es una firma. Cada uno de nosotros tiene una huella y es única. Nadie tiene tus huellas digitales. Eso te da una identidad, te identifica. Aunque no sepas escribir, con tu huella lo dejaste todo. Y eso es muy, muy específico para cada uno de nosotros. En física se le conoce como la firma de la onda. Nosotros firmamos y al firmar tú dejas una huella en un pedazo de papel. Y eso quiere decir que ese papel es tuyo. ¿Por qué? Porque tiene tu firma, es todo. Dejas una huella. Entonces, estamos viendo que la epigenética se puede utilizar para rescatar enfermos que tienen todo tipo de cánceres. Y esta es una publicación. ¿Sí? Y entonces uno puede sanar al otro. Y eso es lo que estamos viendo. Los gatos es el típico ejemplo. Existen en lugares como hospitales donde hay mucha gente que está convaleciendo la posibilidad de tener un animalito como un gato, un perro. Se llama animaloterapia. También existe la musicoterapia. Y nosotros en el hospital donde yo trabajaba en Australia, es el Princess Alexandra Hospital, teníamos la oportunidad de meter un piano al quirófano. Y entonces los pacientes nos decían qué música les gusta. Y esto yo lo descubrí cuando estábamos haciendo en otro hospital, en otra clínica que pertenece al grupo de fertilidad de Queensland, donde estuve entrenando hace muchos años. Era curioso porque los pacientes se hacían una raquia y estaban completamente conscientes, pero aquellas que preferían estar completamente dormidas, generalmente las conversaciones iban de chiste a chiste y las personas se sentían ofendidas porque esta es una operación, estoy aquí y ustedes están contándose chistes. Y eran chistes relacionados con ginecología, por ejemplo. O sea, los ginecólogos hablan de chistes de ginecología. Entonces nos moríamos de la risa. Y a mí, por ejemplo, me pasó una cosa muy curiosa que la paciente escuchó, porque estamos haciendo laparioscopías, esto es decir, meter unos trocares, meter unas cámaras y uno puede manipular el cuerpo sin necesidad de abrirlo, nada más es cosa de manipular unas varitas que se ponen y con la diestridad que uno adquiere puede mover cosas y puedes hacer cosas muy grandes o muy chiquitas. Y muy chiquitas. Y resultó esto, que a mí con el calor de la lámpara, sí, porque la lámpara tiene calor y estaba muy baja, a mí me empieza a pasar esto. Y al ratito, como que esto se está cayendo, ¿no? Y luego no puedes decir, entonces había que pedir ayuda para que esto subiera con la enfermera. Entonces me dice Warren de Ambrosis, que es un ginecólogo muy amigo mío, me dice, Carlos, ¿de veras necesitas lentes? Digo, por supuesto que sí necesito lentes, porque pues, sin lentes nomás no puedo ver, por algo los traigo, ¿no? Y yo decía, es que cuando yo estuve en Arabia, por ejemplo, y allí usaba lentes de contacto, también por lo mismo, porque yo allá hacía cirugías mucho más seguido que lo que hacía aquí en el grupo de fertilidad. Y entonces, Warren, estamos en plena operación, y le dice a la enfermera, a ver, abre la cortina, porque era una clínica chiquita y el quirófano estaba en un segundo piso y había ventanas como esto, pero estaban con cortinas verticales. Entonces, la enfermera abre la cortina y hace un lado la cortina para que yo viera. Y Warren me dice, a ver, Carlos, ven para acá. Y digo, pues oye, estamos haciendo esto. No, pues hay que ven para acá, ¿no? Dejamos a la paciente ahí supuestamente dormida. Y de repente me dice Warren, a ver, ¿ves eso? Digo, ¿ver qué? Pues eso que está brillando ahí. Ah, sí, es el sol. Dice, ¿para qué quieres ver más lejos?
Sí, yo digo que necesito lentes porque no veo bien y resulta que puedo ver hasta el sol. Entonces quiere decir que tengo una muy buena visión, ¿verdad? Entonces, esto suena muy, muy cómico para un ginecólogo, curiosamente, o para una persona que está metida en ese ambiente. Entonces, a mí se me hace bonito eso, ¿no? Total, ya fue una risa y ese chiste nos llevó a otro, y ese chiste a otro, y terminamos contándonos chistes mientras estábamos haciendo algo que era, pues, muy serio para la persona que estaba ahí. Entonces, cuando ella despierta, a mí me dice, oye, Carlos, ya ni la muelan. Yo estaba escuchando todo lo que estaban diciendo. Yo pensé que estabas dormida, se supone que estás anestesiada. Y entonces fue ahí donde me saltó el 20. Y entonces dije, podemos nosotros mejorar la calidad de recuperación si podemos hacer cosas que a los pacientes les gusten. Entonces yo toco el piano. Entonces se me ocurrió, yo tengo un clavín, bueno, tengo todavía porque lo regalé a unos amigos, entonces todavía es mío, pero no es cierto, ya es de ellos, pero ahí está en un lugar que puedo ir a tocarlo. Resulta que este piano es un bonito piano, es un piano digital. Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué no le metemos al quirófano? Y entonces les pedimos a los pacientes que nos digan qué música les gusta y yo se las toco. Y ustedes hacen la operación, ¿qué tal? Y salió que sí. Y hubieran visto el cambio. De repente el periodo de convalecencia era mucho menor, el sangrado era mucho menor, todo se hacía más rápido. Entonces nos hicimos famosos y resulta que el hospital forma una orquesta de médicos de una sinfónica de médicos. Entonces ahí había gente que tocaba todo tipo de instrumentos. Y entonces los viernes, uno de cada 15 días, en el jardín principal del hospital dábamos conciertos gratuitos y metíamos a todos los pacientes de varias áreas del hospital, sobre todo de donde se tienen, perdón, aquí es donde me falla el español y qué pena, pero son lesiones de cuello y cabeza, o sea, spinal head injuries, como dicen. O sea, son heridas, por ejemplo, lo que pasó a Christopher Reeve, que termina con un corto. Lesiones medulares, este tipo de cosas. Entonces, estas personas estaban felices de escuchar algo que fuera en vivo y con gente que ellos conocían, ¿no? Entonces, sí es un grupo muy bonito con esto. Pero a lo que yo voy con esto es la oportunidad de poder hacer algo bonito, gratuito, ¿no? Y que las gentes estuvieran ahí y para sanar. Entonces la musicoterapia empezó a darse mucho. Y esto nos llevó a esto. El mismo efecto que tiene un animal en una persona lo puede tener la música. Y esto hace que el gato, por medio de los bigotes y por medio de estos pelos de aquí, puede sensar todo. Y es lo que acaba de pasar con tu cabello cuando lo pusimos aquí, Soledad. Ahora sí ya sé por qué te digo Soledad. No por estar solo, sino porque te llamas Soledad. Entonces, este es el cabello. Y aquí tienen el músculo erector del pelo. Este que de aquí. Y aquí tienen lo que se llama el folículo piloso. Y aquí este es el folículo. Aquí está la papila. Y aquí está el bulbo. Eso es lo que ustedes sacan cuando sacan el pelo así. Y este órgano es impresionante. Cambia información. Ustedes ponen en presencia de testosterona. Lo pones con testosterona, pones un pedacito de cabello en el tubo que tiene testosterona y haces una cromatografía. Y lo que te sale es que esa testosterona se ha convertido en estrógeno, se convierte en estradiol. Y tiene un sistema de aromatasas y desinhidroxilasas que hacen eso posible. ¿Se imaginan lo que es posible con esto? Se pueden hacer un montón de cosas, puedes cambiar la información. Y todo esto nos llevó a desarrollar tecnología, y de la cual hablaré en otra visita que pueda venir, para que vean lo que es posible hacer. Pero volviendo a lo que nos compete, sí. ¿Qué relación hay con los escalofríos, ponte tú? Que finalmente se sienten los escalofríos que se sienten finalmente. La última sensación es en el pelo. Sí, es el sanador.
Cuando tienes la última sensación de escalofrío, es que el cuerpo está entrando en un estado de crisis curativa. Y en ese momento el cuerpo baja la temperatura y la vuelve a subir. Porque hay una cosa que es termolábil, se llama la interleucina 1, que es el endógeno pirógeno, de pirogénico, de calor. Y esto es una cosa que es impresionante, lo que hace es un mensajero tremendamente potente a nivel celular. Es como las células se comunican por medio de interleucinas. Y está la interleucina 1 y la interleucina 2. La 1 es impresionante porque activa todo un sistema inmunológico que hace posible que tú mantengas una buena salud y siempre estás regulando la temperatura. Y la temperatura, la glándula que la regula es la tiroides. Y entonces todo tu cuerpo se coordina y actúa como uno en el todo. Y esto es muy bonito porque habla de la especificidad. Entonces, cuando una persona tiene un escalofrío, lo primero que va a hacer es sentir el frío, ¿no? Que le da, y luego de repente, pum, viene el sudor tremendo, y luego otra vez. Y hay un momento en que el rompimiento es por fiebre. Y ahí es porque generalmente las personas tienen enfermedades de tipo bacteriano, que son termolábiles. La idea de subir la temperatura del cuerpo es que puede inactivar bacterias cuando llega a cierta temperatura. El problema es cuando se mantiene y no baja. Pero el cuerpo tiene su propio mecanismo y esto lleva a una crisis curativa, como dije. Claro, ese es el escalofrío que te da cuando tienes un tipo de enfermedad, digamos, entre comillas, un padecimiento, una apariencia de enfermedad. Pero cuando sucede como la cosa energética, cuando uno dice normalmente, oh, esto me da escalofrío, es por una sensación termolábil. Que da en el pelo, por eso te tu pregunto. Tu cuerpo es una antena. Y es por eso entonces que se recibe a través del pelo este escalofrío en el fondo. Lo que te quiero preguntar es, porque como que uno se eriza en el fondo. Entonces, exacto. Pero es por eso. Es por la acción de esto, no por esto. Esto está muerto. Esto es queratina, que es una proteína que es muy, muy fuerte, muy dura. Le da consistencia al pelo. Y luego está la melanina, que le da el color al pelo. Entonces, o el cabello, perdón. Y esto hace posible que el cabello pueda ser usado como antena. Y la antena se puede parar y puede sensar. Y está recibiendo información del tejido subcutáneo. Porque a veces a través de la papila aquí hay un nervio que precisamente es la unión neuromuscular con este músculo que está aquí. Entonces este músculo se contrae y al contraerse el pelo se baja y cuando se dilata el pelo se para y se hace chinito. Y eso responde a la temperatura. Por eso cuando hace mucho calor, tu pelo se enrosca para formar una especie de colchón que mantenga el calor ahí. Sí. A ver, espérame, ahorita. Que te pasen el micrófono, por favor, sí. Ya con esto seguimos, porque sí tenemos que seguir. El pelo son células muertas, dijo usted, ¿y por qué siguen creciendo cuando uno se muere? Esa es una muy buena pregunta, porque es la acción estrogénica. El pelo crece no porque crezca, sino porque el folículo se estimula y el pelo crece. Lo que tú dices son las uñas del pelo. Sí. Una persona que ha trascendido el proceso de crecimiento de uñas y el proceso de crecimiento de cabello continúa, porque no es dependiente de una sustancia viva. Estás hablando nada más de intercambio informacional de esteroides. La testosterona se está convirtiendo en estrógeno y el estrógeno abre las cosas, se hacen grandotas. Un ejemplo de la actividad estrogénica está en el endometrio. En la mujer, cuando va a tener un periodo menstrual, se prepara todo para que el estrógeno se suba primero y prácticamente desdoble el endometrio. Y entonces se vasculariza todo esto muchísimo, porque su idea es de atrapar a lo que necesita atrapar, que es un trofoblasto, que es el bebé que viene. Pero cuando no pasa eso, todo se sale, entonces viene la menstruación. Y entonces todo esto es de tipo hormonal, son esteroides de tipo anabólico, es decir, que crecen, que hacen las cosas chiquitas, grandotas. Es por el estrógeno, no es porque esté vivo. Gracias. Otra consulta. Si yo energizo una tela de araña, ¿puedo balancear un elefante entonces? ¿Si tú qué, perdón? Si yo energizo una tela de araña, ¿puedo balancear un elefante en la tela de araña? En realidad sí, porque ni el elefante ni la araña existen, pero en realidad sí, porque las telarañas son
algo que los físicos estudian mucho por la resistencia tan grande que tienen. Las cosas entre más simples, mejor. Entre menos pesadas, mejor. Y las telarañas es el material más potente que existe cuando ves en la relación de peso con masa. Porque, por ejemplo, hay coleópteros, y aquí viene una especie de escarabajo que aerodinámicamente uno diría, es imposible que esta cosa vuele, y sin embargo vuela. Ves también el efecto de no te metas tanto a las telarañas y a los elefantes. Algo más impresionante son las hormigas. Y algo más impresionante que las hormigas son las pulgas. Entonces, entre más chiquito, mayor es el alcance. Una pulga puede saltar hasta 300 metros. Cuando es una pulga, una hormiga puede levantar 20 veces más su peso que eso. Un ser humano ni soñando. Entonces, todo esto es naturaleza y es la manera en que está diseñado todo. ¿Tú quieres hacer una pregunta? Es la última que tomo, sí, porque necesitamos seguir. A mí me queda una duda. Cuando tú hablas de todas las cuestiones tóxicas, de la comida, de todo lo que nos enferma, con la tarjeta podemos cambiar esto, ¿cierto? Puedes neutralizar muchas Neutralizar cosas, absolutamente claro, todo. pero ¿o eso no? no quiere decir que le vas a devolver la vida a eso, porque la vida solo viene de la vida y no la puedes crear. Entonces, hay, por ejemplo, y lo pueden hacer, y les incito a que lo hagan, cuando ustedes laven las frutas y verduras para quitarles supuestamente la contaminación, el tóxico que hay, estas cosas desafortunadamente se usan sprays muy potentes, se llaman herbicidas, fungicidas, insecticidas, y todo esto está impregnado en la cáscara de esto. Entonces, cuando uno toma la carne, este tipo de frutos, uno se está envenenando. Si tú tomas la llave de la coherencia y energizas el agua donde vas a lavar eso, vas a ver la cantidad de espuma que sale. Lo mismo se hace con el agua, sale como jabón. Le quita mucho más, pero no neutraliza el efecto tóxico en eso. Lo que vamos a hacer ahorita y lo que van a ver, me permiten un segundo, es que si me voy a seguir, al final con mucho gusto yo contesto. Ahorita nada más me interesa seguir porque tengo que llegar a un lugar y todavía no estoy ahí. Entonces, si guardan sus preguntas, por favor, y las podemos consultar mientras tomamos algo de refrigerio a las 5. Y si es general, me esperan y yo entrando a la siguiente sesión, yo les permito que, por supuesto, hagan la pregunta, ¿sí? Nada más que quiero avanzar en esto. Entonces, bueno, y es nada más. Aquí viene la cosa que es fascinante. Vamos desde Newton hasta yo. Entonces, es algo muy interesante. Y pues cada quien ha contribuido de alguna manera al mundo por lo que ha hecho y lo ha dicho. Los más relevantes de todos estos son este señor Lavoisier y también Isaac Newton y Brian Greene y yo. Pero tenemos a los de blanco y negro que van pasando por diferentes épocas. Max Planck, por ejemplo, Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Niels Bohr, son personas que contribuyeron de una manera increíble al advenimiento de lo que ahora conocemos como la mecánica clásica, que se convirtió en mecánica cuántica. Entonces, Newton habla del determinismo. Yo les hablaba de esto hace poco cuando estábamos haciendo cosas, diciendo que todo es predecible, que todo tiene su lugar y que todo es posible saberlo antes de que suceda. Y es porque todo es una linearidad. Luego viene Laplace, que también dice que todo se puede predecir. A esto se le conoce como el demonio de Laplace. Es posible saber con anticipación todo, porque todo lo que pasó ya pasó, entonces vuelve a ocurrir. Así de fácil. Luego viene Boltzmann, ¿no? Él seguía a Darwin con mucha admiración en la teoría biológica de la evolución, que no dice que el hombre viene del chango, porque eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que sobrevive el más apto, eso sí es cierto. Que sobrevive el más apto. Chango es mono. Sí. El chango es mono, no vendemos del mono.
En resumen, la evolución cultural es un proceso físico que tiene su lugar en el cerebro y Boltzmann incluye las ideas de la ética en este proceso. Luego viene esta persona que es James Clerk Maxwell, que tiene 4 ecuaciones que tienen que ver con algo que se llama el vector escalar. Y eso quiere decir que el escalamiento van las cosas de lo pequeño a lo grande. Como cuando suben una montaña van escalando, van del piso a lo grande. Y aquí tienen montañas enormes llenas de nieve y sabrán qué es eso cuando van a escalar una montaña. Aquí sí que van de lo más simple a lo más complejo. Y luego viene Werner Heisenberg, que lo que hace es que dice que es imposible determinar la posición de una partícula porque es completamente aleatorio. Cuando uno dice, ahí está, ya pasó por ahí 1.000.000 de veces. Entonces habla de una no localidad. Y entonces, luego entra Max Planck e introduce el término quantum, de donde sale la palabra cuántica, y es la cantidad de energía que hay. Y lleva una constante, que es la H, que es la constante de Planck. A esto de Broglie le mete otra cosa, porque dice, esto no nada más es lineal, esto se hace vorticial. Y cuando se hace vorticial se forma un torbellino, y ese torbellino lleva una energía que se llama un momento angular. Es decir, si yo estoy aquí y comienzo a girar, vean lo que pasa con mis brazos. Yo los tengo aquí abajo y estoy haciendo lo normal. Y esto jugamos cuando éramos chiquitos, porque empezábamos a dar vueltas. Al momento de hacer esto, mis brazos automáticamente se separan de mi cuerpo. Y si quiero ir al otro lado, sucede lo contrario. Y así hay muchos juegos mecánicos que hacen eso. Suben los columpios y luego los bajan. Y la gente se marea porque dan vueltas. Entonces, eso se llama momento angular y eso se puede aplicar a esto. Y eso es lo que dice de Broglie, mete la parte del momento por su velocidad. Luego viene Niels Bohr y Albert Einstein. Ellos me tocó caminar por donde ellos caminaban. Y es impresionante la energía que uno siente cuando sabe de eso. Porque ahí se la pasaban horas durante años y años, discutiendo lo más increíble de todo, la paradoja. Uno decía no y el otro decía sí. Uno decía arriba y el otro decía abajo. Uno decía se puede y el otro decía no se puede. Ya se imaginarán el tipo de conversación que había. Y aquí tienen algunos de lo que decían. Para Einstein todo tiene una certeza porque es medible. Para Bohr nada es medible. Nada puede repetirse. Nada es lineal. Todo es aleatorio. Para él no. Aquí Einstein gana el premio Nobel en 1921 por su contribución al efecto fotoeléctrico. Pero eran conversaciones impresionantes. Y estas personas hablaban de ciencia. Cada vez que hablaban la boca. Finalmente llegamos a este señor, Erwin Schrödinger, que introduce en su libro ¿Qué es la vida? Algo que Einstein no se podía explicar. Y es esto de la reacción a larga distancia, lo que acabamos de hacer con tu cabello. ¿Cómo es posible que un cabello que le sacas a una persona aquí tenga un efecto en una persona que está en el polo sur si el cabello es de ella? Los rusos con la radiónica utilizan mucho esto y con aparatos y tecnología logran colocar a cosmonautas alrededor de la Tierra y los mantienen ahí por años. Los norteamericanos no podían hacer eso. Y entonces había una razón. Los rusos sintonizaban a sus cosmonautas desde aquí con muestras de cabello y con muestras de uñas y con muestras de saliva. Y entonces trabajando con su saliva aquí impactaban a la persona de allá. Y entonces así nace la tecnología que ahora da lugar a programas como el Esquío, por ejemplo, o el Isogenic Score, que es de Karen Smith, o también está el PhysioSpect, que es también de, no me acuerdo quién fue, pero esta es tecnología rusa. Y ahora se usa mucho para curar a las personas simplemente con vibración. Y pues esto es muy interesante. Y aquí la contribución de él, antes que hable, es que todos somos uno. Y todos somos uno en el todo y todo es uno con nosotros a través de la información que comparten la masa y la energía. Esto se llama enmarañamiento. Todo está enmarañado con todo, no es entrelazamiento. El entrelazamiento es lo que ustedes están vistiendo. Es una fibra que está entrelazada para darnos diferentes prendas de vestir. El enmarañamiento es una maraña, es una bola de estambre
está completamente aleatoria, no tiene ni principio ni fin. El principio de uno es el fin del otro. Sí, está todo enmarañado. Luego viene Brian Greene de la Universidad de Columbia en Nueva York. Él es una persona muy proactiva y es un físico teórico y es uno de los abogados más importantes que cuenta con el mundo actual sobre la teoría de cuerdas, y eso quiere decir que todo es vibración. Y escribe varios libros, entre ellos está El universo elegante, y habla de la matriz espacio-tiempo, y tiene un montón de videos en YouTube para que ustedes se entretengan, porque es de lo más cómico y de lo más increíblemente didáctico que se puedan imaginar. Con él aprenden un montón. Y finalmente estoy yo. Y pues yo contribuyo al mundo de esto con una tabla periódica de la naturaleza. Y ahí está el secreto, si es que hay tal, de por qué la tarjeta, que llamamos la llave a la coherencia, hace lo que hace. Y nos lleva a la coherencia y la congruencia, al biocampo cuántico, que es lo que vamos a hacer, y al colapso de la onda, y a esto que llamamos epigenética, que son señales informacionales que vienen del cosmos y que codifican nuestro ADN, no para que actúe, sino para que se metile y se pueda silenciar, o porque se acetile también, o simplemente porque se puede expresar, pero es en base no al genoma, son las señales que recibe, el tipo de señal que ustedes mandan en un pensamiento a su cuerpo, el tipo de pensamiento que tienen cuando ven una crisis. Para muchas personas una crisis es lo peor que les puede ocurrir. Para los chinos es lo mejor que puede pasar, porque quiere decir que es hora de cambiar. Entonces cada quien lo ve en su filosofía y en su mundo como lo quiere ver, y nadie está bien, nadie está mal. Cuando algo se colapsa es para precisamente comenzar, pero no de nuevo, sino para tener un nuevo principio, que nada tenga que ver con el anterior, con el hecho de cambiar un paradigma. Entonces es así que me voy a permitir hablarles en 3 idiomas, para que vean mi confusión cuando era chiquito y vean que no estaba mintiendo cuando decía cómo es posible que hables 3 idiomas y no sepas cuál estás hablando. No importa cuál idioma hablen, porque su cuerpo entiende. El único cosa es que el 25% de su conversación es de tipo verbal, el 75% es de tipo no verbal. Y nosotros decimos más con los ojos que lo que ustedes se puedan imaginar. Decimos más con nuestra postura que lo que ustedes se puedan imaginar. Hablamos mucho más fuerte con el silencio que con todas las palabras que ustedes quieran tener. Entonces, el idioma no importa. Y aquí voy a hacer una mezcla de 3 idiomas. No puedo meter japonés porque eso sí no entiendo, más que lo Yasumi Nasai, que decía todas las noches, ¿no? Pero fuera de eso, algunas otras cosas, pero no me llevan muy lejos. Pero aquí vamos a ver que la tarjeta o la llave a la coherencia tiene esta tabla. Y está basada en la tabla periódica de elementos químicos que todos conocemos, que es esta. Si ustedes se dan cuenta, hay un número progresivo y los números son interesantes. El primero es el 9, 1 y 8, ¿sí? Que es 9. Y el segundo es que hay 7 periodos. Y aquí están del 1 al 7. Y el 7 completa ciclos. Tan es así que ¿cuántos días hay en una semana? ¿Cuántas semanas hay en un año? 52. 5 y 2, 7. ¿Cuántas notas hay en una escala musical? 7. ¿Cuántos colores hay primarios? Hay 7. ¿Cuántos océanos hay en el mundo? 7. ¿Cuántos continentes hay en el mundo? 7. ¿Cuántas chakras tenemos? 7. Nos podemos seguir un montón de cosas, pero es interesante ver eso. Entonces, yo tomo el nombre del elemento químico, que en este caso es el hidrógeno. Y ahora no le llamo un átomo, se llama un elemento porque ahora tiene una identidad, lo puedo nombrar. Y lo nombro en base a este número, que corresponde a lo que se conoce en química como el número atómico, que es este número de aquí. Entonces va en número creciente, aquí está el 1 y aquí está el 10. ¿Se dan cuenta? Es una escala ascendente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el 1 y el 0 da 1. Regreso a la armonía, regreso al hidrógeno. Entonces, como regreso hasta el hidrógeno, ya no voy a poder poner ahí, pongo el sodio.
y es el 11, abajo de los del hidrógeno. ¿Se dan cuenta qué increíble? Todo tiene sentido. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque número 1 significa la unificación del todo, significa la armonía y está prácticamente representado. Aquí no se ve muy bien porque es de día, pero si me apagas la luz un poquito, si pueden bajar la luz, aquí nada más para que vean esto. Esto es lo que vemos en la noche y llamamos que esto es el firmamento. Y hay lugares como aquí me imagino, si se ve en una montaña donde se ve súper bien el cielo en la noche y pueden ver este tipo de cosas. Aquí hay dos tipos de materia, la materia negra, que es lo que une a todo con el todo, y también tenemos a los astros, que pueden ser unos de ellos galaxias, pero no son otras cosas más que campos cuánticos mórficos. Ahí se forman cosas, ahí se forma energía. No es que se forme, sino que se transduce, se transforma. Entonces ahí la energía se acumula y forma este tipo de galaxia espiral que aquí le llamamos, esta es la Vía Láctea como tal. Y nosotros estamos más o menos por acá. Entonces estamos en una parte terminal de esto que está dando vueltas. Y la velocidad con la que esto se mueve es impresionantemente grande. Son aproximadamente 30,000 kilómetros cada segundo. Entonces lo que acabo de decir ahorita, yo estoy 30,000 kilómetros más adelante de lo que estaba hace un ratito. Por lo tanto, Niels Bohr tenía razón, no puedes medir nada porque todo cambia en el espacio-tiempo. Lo que estaba diciendo hace un segundo ya cambió. Mi cuerpo ya cambió fisiológicamente hablando. Mi presión también ya se modificó. Mis catecolaminas, que son lo que van a dar origen a los neurotransmisores, ya cambiaron porque ahora estoy pensando cosas bonitas. Hace ratito estaba pensando en algo que no me gustaría hacer, pero lo tengo que hacer, entonces ya estoy fuera de ese estado. Ahora estoy en un estado más feliz y entonces me estoy riendo y qué padre, ya salí, ya cambié. Y mi cuerpo absolutamente se va adaptando a todo esto. Por lo tanto, el famoso y llamado método científico es nada más para dar validez estadística a algo que no es cierto. Porque Niels Bohr tenía razón, nunca puedo repetir algo, porque el espacio-tiempo en lo que sucedió hace un momento ya sucedió y yo no puedo regresar a ese para hacer que sea un punto. Empieza aquí la discrepancia de la física cuántica comparado con la física clásica, porque la física clásica, como vieron, se basa en el determinismo, la proyección y la predicción, y aquí no funciona nada de eso. Todo es aleatorio y nada se puede medir. Entonces, aquí tenemos el segundo elemento, es el helio. Esa es la dualidad y la implicación es el I. Entonces, es una línea y una espiral. ¿Por qué una línea? Porque una línea denota al sexo masculino y una espiral al sexo femenino. Y ustedes lo pueden ver, es muy fácil. El hombre es más, en sus épocas de plenitud y juventud, es un hombre más o menos recto en todos sentidos. De hecho, el pene cuando se erecta es recto y la mujer no. La mujer tiene curvas y se encuentran en los senos y se encuentran también en la pelvis, en la cadera. ¿Sí? Entonces, la mujer es más redondeada que el hombre. Pero también existe como dualidad el arriba y el abajo. Todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que está dentro está afuera. Todo lo que es izquierda también es derecha. Y es aquí que ven el giro, derecho e izquierdo, y los dos suceden al mismo tiempo. La llamada llave a la coherencia tiene la dualidad también. Tiene una parte que es coherente y la otra que es congruente. ¿Sí? Y son los dos, es una dualidad. Aquí tenemos las líneas, aquí tenemos las espirales. Y sigue la espiral, aquí tenemos las líneas, dándonos las curvas de Fibonacci, que va del 2 al 4, perdón, al 2, el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, perdón, el 1, 2, 3, 5, 8, 13, luego el 21, luego el 34 y finalmente el 55. Y estos números son números que salen adicionando uno al anterior. Por ejemplo, el 5 más el 3 te da 8. Y el 8 más el 5 te da 13. Y el 13 más el 8 te da 21. Y el 21 más el 13 te da 34. Y el 34 más el 21 te da 55. ¿Sí se dan cuenta la progresión? Entonces, si uno divide el 55 entre el 34,
le va a dar un número, 1.6, el 6 de nuevo. Y luego, si divide uno el 3 entre el 8, le da 1.6. Si divide uno el 21 entre el 13, te da el 1.6. ¿Qué demonios es eso? Eso se llama el radio dorado, el número phi. Ese número está en la proporción divina y eso hace que todo sea simétrico, que tengamos la fisonomía y la estructura anatómica fisiológica que tenemos, que todo tenga una función porque tiene una estructura. Entonces, aquí tienen el ejemplo. El Partenón cabe perfectamente ahí en la parte lineal de la dualidad y en la parte que es curva. Ahí caben las flores y caben los octopus y caben el oído que tenemos, cabe el continente de África que tiene también esa forma. Entonces, es muy bonito ver eso. Aquí tenemos al litio, que es la estabilidad, es la trilogía y se representa por un triángulo. Y curiosamente es un triángulo porque empezamos del 0, que son 360 grados, 3, 6, son 3 y 6 es 9, 360 o es 0. Ahí se comienza. Luego tenemos esta abertura en 120 grados, 1 y 2, 3. Luego nos venimos acá y damos al 240, 2 y 4, 6. Y luego llegamos al 9, que es 360, 3 y 6, 9. ¿Se dan cuenta? Y tenemos los números 9, 6 y 3. Eso también está en la tarjeta. Este es el 9, este es el 3 y este es el 6. Muy bien, la coherencia es el flujo de información. ¿Puedes decir la palabra otra vez? Ya, la pregunta para poder seguir, porque hace rato me está dando vuelta, es la diferencia o la definición o lo que hace la diferencia entre coherencia y congruencia. Ok, que es como bastante... esto lo voy a explicar porque no lo he explicado todavía, nada más lo he mencionado, pero hay una transparencia que te lo voy a dejar súper transparente, va a quedar muy claro. Pero nada más te puedo decir que la coherencia es el flujo de información entre la intención, el propósito y el significado. Eso es coherente. La congruencia es el cómo sucede eso. ¿Sí? Con congruencia. Esa es la respuesta. ¿Cómo voy a hacer tal cosa? Con congruencia. Eso es el cómo. Y eso es lo que te llega a ti. Tú no lo buscas. Eso es lo que buscas para que te encuentre. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Ahora, quédate con eso y vas a ver lo que viene al ratito. Entonces, aquí viene la intersección y es lo que estábamos diciendo durante uno de los recesos de la famosa Vesica Piscis, que llevamos de la teoría de conjuntos de Ben Euler, que se enseña en primero de secundaria cuando tienes 12 años y te meten la famosa teoría de conjuntos. Y esa teoría de conjuntos dice que el conjunto A se intersecta con el conjunto B y forman esto. Y al final adentro se forma un corazón. Esto que ven aquí puede ser una vagina. Y lo que ven aquí adentro es el os, que es el conducto por donde entra el esperma para poder llegar al endometrio. Y después de ahí subir por la trompa de Falopio hasta llegar al ámpula, donde se lleva a cabo la fertilización. Es impresionante. Esto también es la forma del ojo. Esto también es la forma del... Se llama Piscis o Vesica. Vesica porque es 2, Piscis o Piscis, porque esto tiene forma de pescado. Está así con la aleta para atrás y está así con la aleta para atrás. O sea, son 2 en 1. Viene también el carbono, que es la hibridización del átomo de carbono sp3. 1 y 3 son 4. El 1 es un exponente que está en la S. Esto es un orbital de tipo esférico y esto es un orbital de tipo lobular. Y esta hibridización hace posible que haya resonancia porque esto forma un tetraedro. 4 lados de 109.5 grados cada uno. Lo más curioso es que cuando hay esto hay resonancia, porque es comunicación. Y la figura geométrica que lo representa es el cuadrángulo, que se vuelve un hexágono. Eso es impresionante. Ahorita van a ver cómo sucede. Esto es lo más importante porque de esto es transparencia, porque ya lo vimos. Y esto es cómo se hace el campo energético. Ya lo van a entender muy bien. Tengo el 1 y el 0 y el 0 y el 1. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Porque el 0, la ley de la atracción dice que el 0 atrae al 0, ¿sí o no? Entonces yo pongo un vaso aquí o pongo lo que sea. Van a verlo ahorita con lo que traje. Por eso tenemos la mesa ahí. Vamos a poner aquí un
campo que está aquí, viendo cómo resuena el 0 con el 0. Entonces, a toda acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario, ¿sí? Y después, esto genera un vórtice que está apuntando hacia acá. Entonces, esto es un vórtice rojo, porque el rojo atrae al rojo. Esto está encontrando al rojo. El rojo pregunta, el vórtice responde. Es el rojo que está en el azul que hace que haya atracción. Y de esa manera se forma esto. Dos vórtices. El vórtice de acá llama a otro vórtice que se forma acá y los dos apuntan hacia este uno. ¿Se dan cuenta? El giro es al revés. Y esto llama al 1 que está aquí abajo. Entonces el 1 reacciona con el 1, manda la señal, a toda acción y una reacción, ahí está, viene en sentido contrario, ahí está. Y después forma el vórtice y luego termina con el vórtice de arriba. Entonces como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Y aquí se ve, es prácticamente la posibilidad de tener a un campo energético con otro. Esto que ven aquí es el sistema circulatorio en el ser humano. Aquí tenemos la sangre arterial y aquí tenemos la sangre venosa. Esto que ven acá abajo es en las plantas. Esto es la clorofila y esto es la luz solar. Qué increíble, ¿no? Las dos resuenan y se comunican. Luego viene el campo mórfico. Esto es una representación de la molécula, parte de la molécula de hemoglobina. Y si se dan cuenta, hay 4 nitrógenos. Vean, 1, 1, 1. ¿A qué le recuerda eso? Es un campo energético. Y entonces en la punta está el hierro. Entonces esto forma una pirámide. Y como es arriba, es abajo. Entonces se forma una doble. Aquí esto le falta hemoglobina y esto tiene hemoglobina. ¿Se dan cuenta? Si meto esto al revés, vuelve a tomar otra vez el campo mórfico. Lo único que cambio es un hierro por un fierro. Y ya con eso yo tengo clorofila. Y ahora resulta que en el hemisferio norte, muchas banderas del hemisferio norte tienen estos colores. Y en el hemisferio sur, muchas banderas tienen estos colores. ¿Se dan cuenta? En el hemisferio norte no hay una sola bandera que tenga el amarillo y el verde. Porque es la polaridad. Como es arriba, es abajo. Aquí estás hablando de abajo, aquí hablas de arriba. Entonces, aquí se ve esto. Esto permite la comunicación por resonancia. Entonces, el modelo que lo representa es este. Está perfectamente simétrico. Y esto gira solito, yo no tengo que darle vuelta. Y yo lo puedo sostener ahí y miren, solito gira, es independiente de todo. Y adentro hay un cubo, si lo ven. Y ese cubo está girando solito. Y esto también. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí lo ven? Esto es lo que Nikola Tesla describe como la energía libre. Esto no se tiene que conectar a ningún motor, ni a ningún generador, ni a nada para dar vuelta. Y esto genera un momento angular. Y vean, no se está trasroscando. Yo no estoy haciendo que eso se trasrosque. Va de un lado a otro. ¿Y si lo ves? ¿Sí? Está independiente. Esto lo hizo una persona que es ciega. Y está hecho a la perfección. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todo lleva un orden y todo tiene un para qué, porque hay un por qué. Y entonces cuando tenemos esto, formamos el campo cuántico mórfico. Aquí tienen algo que está en la tarjeta de la coherencia o la llave a la coherencia. Y son 4 de estas, ¿se dan cuenta? Están en los lados. Y lo que traen es un campo mórfico que está dado por una espiral, que está también ahí, que es la espiral de Fibonacci. Son los números que les dije al principio.
Y esto lo podemos hacer con puntitos, aquí el rojo, aquí el azul, siempre tienen que ir diagonalmente opuestos. Y luego está el izquierdo y el derecho. ¿Sí? Y esto nos permite tener dos campos, uno desde arriba abajo y otro desde abajo arriba. ¿Sí? Y esto nos lleva a la siguiente, el número 5. El número 5, entonces el 4 que significa resonancia, comunicación. ¿Sí? 4 elementos se comunican para formar un campo y ya lo vimos, porque lo hicimos con 4 vasos, ¿se acuerdan? Entonces aquí tenemos a la gratitud. ¿Y por qué digo gratitud? Porque lo que decíamos hace un momento, cuando los orientales quieren dar las gracias, lo hacen así y te dicen namaste. Sí, esos son, si son hindús, si no te dicen sayonara, arigato gozaimasu, es esto, ¿no? Y que te vaya muy bien, es esto. Entonces es una reverencia, pero son 5 dedos, no son 10. Porque resulta que eso que yo preguntaba de que por qué tengo 2 ojos y solamente veo una imagen, el profesor no sabía por qué. Los libros no le decían por qué. Lo único que le decían es que yo tenía la razón, pero él no sabía por qué. Pero como no estaba en el libro, entonces yo estaba mal. Porque 1 más 1 no es 2. Es la mitad y la mitad que hacen 1. Y al momento de tener la mitad y la mitad, yo puedo dividir mi cuerpo bilateralmente en 2, la parte derecha y la parte izquierda. Y en vez de que sea una y otra, es la mitad y la mitad. Me integra todo en el 1. Entonces, váyanse de espaldas. No tenemos 10 dedos, únicamente tenemos 5. Y esto se llama simetría pentarradiada. Penta porque son 10, porque son 5, perdón, y radio porque es radial. Y esta figura la tienen en las estrellas de mar, en los pepinos de mar, en las galletas de mar, en las mantarrayas, en los tiburones. Tienen 5 hendiduras branquiales y tienen el palato cuadrado y el cartílago de Meckel, que es la quijada, que es con lo que abren la boca. En total son 7 hendiduras branquiales, pero según el Romer, que de anatomía animal comparada, estos 2 huesos de tipo que no son huesos, es cartílagos, son condrictios, los tiburones. Según las personas que creen en la evolución, estas 2 mandíbulas, el palato cuadrado y el cartílago de Meckel, en nosotros se hicieron hacia atrás y formaron lo que son las estructuras que conocemos como el oído interno. Son el yunque y el martillo, que no son huesos, es cartílago. ¿Sí? Y luego tenemos los meniscos, que tampoco es hueso, es cartílago. Entonces, en las articulaciones tenemos condriotina. ¿Y qué creen? Con la llave de la coherencia podemos restablecer cartílago. Entonces hay personas que tienen artrosis y que no pueden caminar porque ya se fusionó hueso con hueso. Y tenemos 2 casos en donde con esto podemos hacer que el condriocito produzca otra vez condriotina. Y no quiere decir que esto va a pasar con toda la persona, porque cada uno tiene su propio camino, como decíamos. Pero muchas cosas sí son comunes. Y uno tiene que ponerle intención. Y vieron ustedes que la intención es fuerte, porque terminó haciendo que el campo que ya había aquí no funcionara, porque la intención se mete y es más potente que lo que el campo nos estaba dando, ¿se dan cuenta? Entonces ahí demostramos que los pensamientos juegan un papel muy importante en la realidad que estamos viviendo y que gracias a ese pensamiento la realidad no es realidad, es percepción. Es como yo lo veo, no como tú lo ves. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esto, vemos esto que es precioso. Esto también está en los dibujos. Y lo que están viendo es una marcaba. Y es así que se integran todas las pirámides. Ustedes pueden ver a esta figura girar. Para unos, esto va a girar a favor. Y para otros, esto gira en contra. Y para otros, esto gira de las 2 formas. Y depende de dónde lo veas y cómo lo veas. Véanlo por unos segundos y vean hacia dónde se está moviendo. Ahora hagan un pequeño parpadeo y vuelvan a ver.
Y entonces pueden ver si cambió o si sigue igual. ¿Sí? Pero cuando lo vean van a ver que se mueve para el otro lado. Entonces, dependiendo de qué hemisferio cerebral estás usando más que el otro, es lo que vas a ver. Pero eso está moviéndose de dos maneras. Para unos es nada más de una forma, para otros es de los dos, para el otro. Pero hasta ahorita no hay alguien que haya dicho, no es que no se está moviendo. ¿Sí? Para todo se mueve. Aquí viene el isomerismo, que es iso, mismo, mer, unidad. La única manera de obtener un 6, y esto está representado por el átomo de carbono, es tener dos triángulos, uno que va acá y otro que va acá. Y cuando tenemos esto, tenemos la estrella de David, ¿no? Y adentro se forma un hexágono, ¿lo ven? Y esto es la periferia de un cubo. Entonces vean lo que pasa. Ahí hay un triángulo, otro triángulo y se forma el hexágono. Y luego otro triángulo y se forma un hexágono. Después otro triángulo y se forma un hexágono. Entonces vamos a ir hacia abajo, ¿sí o no? Y luego ya que está así, cuando llega a lo mínimo, empieza a girar solito. Y eso es el movimiento que esto tiene. Es exactamente lo mismo. Ahí están los 6, ahí están los 4, ahí están los triángulos. Yo hago esto y automáticamente comienza a girar. ¿Sí? Y toma momento. Cada vez va a ser más y más hasta que llega a girar. Y una vez que pasa, le pasa la energía al cubo de adentro y el cubo solito comienza a girar. ¿Se dan cuenta? Toma tiempo, pero una vez que agarra, ya agarró. Y no hay que conectarlo a nada. Entonces, con esto, estoy llevando a esto. Es lo mismo. Existe un cubo en medio y existen dos pirámides y es lo mismo. Yo muevo esto y el otro se comienza a mover. Lo sujeté de esa manera para que no esté dando vueltas y vueltas y vueltas, pero si ustedes se fijan, quiere dar vueltas. ¿Se dan cuenta? Vean, esto siempre está moviéndose así. Lo que es abajo es arriba y lo que es arriba es abajo. Y esto no cambia. Pero sí le mete momento angular a esto, como para que el cubo del medio comience cada vez a girar más rápido. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo está girando más rápido? Vean. Y nada más es pasar momento angular. ¿Ya se dieron cuenta? Llega un momento en que gira más rápido y lo que se ve es una especie de hexágono, no un cubo. Y es eso que están viendo ahí. Entonces, una vez que tenemos eso, tenemos 7 notas musicales. El número 7 completa ciclos. Aquí están los continentes, están los océanos, están las escalas cromáticas, están los colores del arco iris. El número 8 es el oxígeno, que es la perfección. Simula el infinito y es un octágono. Y aquí tenemos el agua. El agua que hace posible que todo sea uno con todo. El 3, el 6 y el 9 están enmarañados y están en todos lados. Y esto también lo tenemos en ambos, la congruencia y la coherencia. Y esto se llama el oscilador de Marco Rodán. Y es una bobina donde todo nos da 9. El 9 está aquí como número director. 8 y 1, 9. 7 y 2, 9. 6 y 3, 9. 5 y 4, 9. ¿Se dan cuenta? Entonces todo apunta al 9. Pero hay algo más. Cuando vamos a duplicar las cosas, la naturaleza utiliza un tipo de reproducción sexual que se llama la meiosis y otro que se llama la mitosis. En la meiosis, el número de cromosomas que se pasan, el número de cromosomas es exactamente el doble. Entonces, si es el doble, vamos del 1 al 2, del 2 al 4, del 4 al 8, del 8 al 16, y el 1 y el 6 es 7. Y luego del 16 al 32, 3 y 2, 5. Del 32 se pasa al 64, 6 y 4, 1 y 0, 1. ¿Sí? Entonces yo empiezo a generar un giro que va a hacer posible que yo crezca. Me estoy duplicando. El otro hace lo contrario. El otro comienza
en punto 5. ¿Por qué punto 5? Porque es la mitad de 1. Entonces meto para acá. Luego meto punto 25. ¿Cuánto da el 2 y el 5? Y luego punto 125. ¿Cuánto da esto? 8. Entonces aquí está el 7, 8, 9. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, como es arriba, es abajo, y uno va para arriba y otro va para abajo. Uno está haciendo la mitad y otro lo hace al doble. Sí se dan cuenta. Entonces, esto nos permite integrar toda la energía. Y luego tienen este resumen de todo lo que acabamos de ver. Ahí están toda la geometría que comienza con un punto y termina con un punto decimal. Y luego viene la línea, el triángulo, el cuadrángulo, el pentágono, el hexágono, el círculo, que es el completar un ciclo. Y si es el 9, va a ser el círculo y la línea. ¿Ya se dieron cuenta por qué? Porque el 7 más el 2 nos da 9. ¿Sí? Entonces, esto nos da la oportunidad de hacer que las cosas suban y al mismo tiempo bajen. Y no hay contradicción. ¿Les queda claro? Tú como que en ojos de así. Les voy a pedir un favor, vean mi dedo. Con mi dedo yo hago este movimiento. Y ustedes me pueden decir si va a favor o en contra de las manecillas. ¿Cómo lo ven? Lo ven en contra, ¿verdad? Para que ustedes lo vean en contra, yo lo necesito hacer a favor. ¿Ve? ¿Así lo ven ustedes como yo lo veo? ¿Sí ven mi dedo en la sombra? Esto va a favor, ¿sí? Pero como ustedes lo ven así y se lo quieren demostrar a alguien, simplemente hagan esto y retracten su brazo y dicen, ay, mira, se está volviendo en contra. Ay, qué curioso, lo estoy haciendo a favor. ¿Sí? La física clásica te diría que uno anula al otro, porque son giros opuestos. Y cuando algo llega opuesto a otro, la energía total, la resultante, se hace cero. ¿Sí? Pero no, se hace un vórtice. Entonces, con eso hablamos de los vórtices, aquí están. Entonces, uno va a hacer crecer. ¿Qué número sigue del 0? El 1, ¿sí? ¿Qué número sigue del 9? El 0, porque el 10 se forma con el 0 y el 1. Entonces, el 1, si tengo el 0 primero, el 1 puede caer a la izquierda del 0, ¿sí o no? Y eso me da un 10. ¿Y se acuerdan que les dije cuando ponemos el tercer punto a la izquierda del 0? ¿Qué nos da entonces? Un 10. ¿Sí? Y esto va a hacer que la energía crezca. Y si lo pongo a la derecha, va a decrecer. La cosa es que los dos, uno crece y otro decrece. Uno es para arriba, otro para abajo. Uno es el yang y otro es el yin. Uno es el derecho, izquierdo. Uno le dice acelere, el otro dice frena. Uno dice hombre, otro dice mujer. Otro dice yin y otro dice yang. O sea, es muy fácil. ¿Ya vieron? Cuando eso pasa, vean qué bonito es esto. Esto es impresionante. Aquí tienen el modelo que acaban de ver. Y vean lo que va a pasar. Ya me pasé. A ver. Ese ya está girando. Ay. Es que esto tiene que girar, permítanme. Ay, ¿cómo está esto? Ahí está girando. ¿Sí lo ven? Ahora vean cómo gira el otro. Vean cómo aquí se mete. ¿Sí lo ven? Y acá sale. ¿Se dan cuenta? ¿Ya vieron? Uno entra y el otro sale. Aquí viene una respuesta de tipo simpático, parasimpática. Uno entra y otro sale. Uno es su estructura y no es función. ¿Se dan cuenta?
Los dos están sucediendo al mismo tiempo. Ahí está ese. Ahí. Bueno, aquí volvemos. Todo lo que está vacío, en realidad, esto lo dijo Albert Nernst, que todo eso en realidad está lleno de energía. Y aquí viene pues el chino que uno tiene que aprender cuando aprende matemáticas y termodinámica. Aquí están los cálculos que llevan al diseño de la tarjeta, que ahora llamamos la llave de la coherencia. Aquí tienen el campo energético que se forma con las 4 pirámides. Y esto nos lleva más cálculos, y aquí lo tienen. Y esto nos lleva más cálculos y podemos ver que ahora la coherencia es igual a esto, porque esto es, vean esto, un paralelismo perfecto. ¿Sí? Entonces, aquí es la coherencia y esta es la congruencia, que es exactamente lo mismo. Y aquí está lo que se llama el anillo pirrólico de la molécula de clorofila. Y esto es el campo que acabamos de hacer. Esto es lo que hace posible que la energía sea tal que pueda subir y bajar, que pueda hacerse grande y chiquita, que pueda darnos la oportunidad de transferirla cuando hacemos el campo energético. Y lo vamos a hacer en esa mesa en este momento. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a demostrar todo esto. Lo que vamos a hacer ahorita es vamos a poner unos puntitos que están aquí. O estaban aquí, acá están. Y los voy a poner en esta mesa de aquí, de en medio, ¿sí? Estos. Y los voy a poner en este orden, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya vieron? Ahorita lo vamos a hacer para que lo vean bien. Pero aquí están otra vez. Ponemos uno aquí, el A, B, C, D. ¿De acuerdo? Recuerden, no importa, tú puedes poner el A donde quieras. La condición es que el siguiente tiene que quedar a fuerzas, ¿a dónde? Diagonal opuesto. Y el tercero, a la izquierda del primero. Y el cuarto, al que quedó vacío. Tan fácil como eso. ¿Sí? Y vamos a hacer ahorita un experimento. Para eso puse la mesa ahí y lo vamos a hacer. Ustedes pueden hacer esto. Esto lo pueden comprar en cualquier papelería. Y son puntitos de colores. Y lo pueden poner, como dice aquí, siempre el verde, el rojo y el azul opuestos, y el verde y el amarillo opuestos. ¿De acuerdo?